Muy buenos días, bienvenidos a una transmisión más. La Universidad de Guadalajara, a través del sistema de universidad virtual, agradecen su presencia este viernes 19 de noviembre a la rueda de prensa para anunciar la edición 29ª del Encuentro Internacional de Educación a Distancia a realizarse en el marco de la FIL, en donde se abordarán temas como las transformaciones y aprendizajes de la educación tras la pandemia. Saludamos también a quienes nos siguen por redes sociales. Vamos a presentar a las personas que nos acompañan en esta mesa. Es la doctora María Esther Avelar Álvarez, rectora del Sistema de Universidad Virtual. Buenos días. Nos acompaña la doctora Blanca Chávez Blanco, jefa del Instituto de Gestión del Conocimiento y del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Buenos días. También está la doctora María Elena Chan Núñez, jefa de la Unidad de Programas Estratégicos de la UDG Virtual. Bienvenida. La doctora Rosa Noemí Moreno Ramos, coordinadora del programa de extensión de la UDG Virtual. Buenos días. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda con la exposición de la doctora María Esther Avelar Álvarez. Adelante, doctora. Sí, gracias. Muy buenos días. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación que nos acompañan en vía remota en esta rueda de prensa que tiene como objetivo promover el 29º Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este evento lo organiza la Universidad de Guadalajara a través del Sistema de Universidad Virtual y se desarrollará del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Será totalmente en línea, por lo que los invitamos a participar y a registrarse oportunamente. Los temas del encuentro, el eje principal del encuentro o el que englobó los ejes temáticos son acción y transformación para la educación sostenible. Las líneas que se desarrollarán durante el encuentro son horizontes de la educación superior, aprendizajes, resiliencia y reconfiguración de la educación, cultura digital, objetivo 4 para el desarrollo sostenible y la evaluación de la calidad de la educación en línea. El programa constará de conferencias, talleres, presentaciones de libro, paneles, así como la presentación de investigaciones en los ámbitos del tema del encuentro. Participarán aproximadamente 40 ponentes de 8 países: España, Estados Unidos, Perú, Venezuela, Cuba, Ecuador, Argentina y México. Este encuentro es organizado por la Universidad de Guadalajara en colaboración con la Asociación de Universidades de Latinoamérica, conocido como Aula Kabila, Espacio Común de Educación Superior a Distancia, ECUESAD, y la Fundación para el Conocimiento, FUNCO. Los invitamos, pues este encuentro tendrá sobre la mesa en los distintos ejes temáticos no solo los desafíos que presentó la pandemia a las instituciones educativas, sino este proceso que están obligadas las instituciones educativas a transitar y que muchas autoridades han manejado, que transitarán a un modelo, a una modalidad híbrida. Esto implica reflexionar de cuáles son las condiciones básicas para poder transitar con éxito a esta nueva modalidad. Además, volverán a abordarse los retos que teníamos previos a la pandemia, que son la cobertura, la inclusión, la transformación de las profesiones y las nuevas profesiones con motivo del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los desafíos que se tienen en el ámbito educativo, como son la flexibilidad, la innovación educativa, entre otros temas, así como los desafíos que tenemos, sobre todo por las reducciones presupuestales que en la mayor parte de nuestro país, como en otros países, está teniendo el sector educativo. Los invitamos a registrarse y serán bienvenidos. Muchas gracias, doctora María Esther Avelar Álvarez. Ahora escucharemos con atención a la doctora Blanca Chávez Blanco. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Yo quisiera hablarles un poquito del tema de por qué seleccionamos este lema de acción y transformación para una educación sostenible, y quisiera recuperar evidentemente parte de los objetivos para el desarrollo sostenible, pero concretamente lo que propone la UNESCO para este tipo de educación. Partimos de 3 ejes. Uno tiene que ver con
incentivar la transformación de la sociedad para un mundo sostenible, en el que pretendemos o en el que se busca empoderar a los estudiantes, a las instituciones educativas, para asumir la responsabilidad de un mundo en el que tenemos que proteger el medio ambiente, tenemos que cuidar el futuro y el presente. Y en un tercer punto, definitivamente no actual, digamos que es un tema que se viene discutiendo en educación desde hace muchos años, pero se propone desde una pedagogía interactiva centrada en el alumno. Entonces, en este marco lo que pretendimos es abrir, como bien dijo la doctora Velar, no solo un espacio para discutir lo que pasó en la pandemia, en las instituciones educativas, en la formación, sino también anclarnos a una discusión más global en la que nos situamos como educadores. Y en este sentido, lo que vamos a tener en las mesas de ponencias son fundamentalmente 4 ejes. Uno tiene que ver con estas experiencias durante la pandemia y post-pandemia sobre las modalidades híbridas, la educación a distancia, de cómo los docentes han sido capaces de enfrentar esta situación y de remontar las estrategias educativas que estaban empleando. Por otra parte, también tenemos el eje de formación integral, que ha sido fundamental en esta época, que tiene que ver con cómo incentivamos la resiliencia para nuestros estudiantes y nuestros profesores, cómo generamos ese acompañamiento que, más allá del eje exclusivamente académico, requiere estar consciente de los contextos, de las dificultades y de la estabilidad o equilibrio emocional que puedan tener tanto estudiantes como docentes. El tercer eje tiene que ver justo con lo que se está problematizando para muchas instituciones que no estaban ancladas a la educación en línea concretamente, y que nos presentarán ponencias sobre las formas de gestionar, de evaluar, de hacer diseño educativo en estos contextos híbridos y digitales. Y finalmente, otro campo, digamos, que se estará discutiendo es la cultura digital y las mediaciones educativas digitales, en donde se cuestiona cómo, como sociedad, como cultura, nos estamos situando ante un contexto como el que tenemos ahora. Y justamente tenemos en el eje de cultura digital 2 conferencias que me parecen muy ricas, en tanto no solo se discute a nivel educativo, institucional, en dónde nos encontramos, sino que tratan de ver o hacer una reflexión desde la bioética, desde estos regímenes de visibilidad y resistencia que nos presentarán la doctora Paola Ricaurte y el doctor Carlos Delgado de Cuba, en los que tratan de mostrarnos esos puntos ciegos, esas zonas invisibles que de pronto nos hacen replantearnos cómo nos situamos como educadores y como instituciones educativas. Y pues bueno, tenemos el gusto, el placer de haber recibido más de 100 ponencias de Argentina, de Paraguay, de Perú y de más de 23 instituciones educativas de México. Este tema de hacerlo en línea parece que también ha sido muy conveniente para integrar muchos académicos que lamentablemente no se podían trasladar cuando era presencial. Entonces estamos contentos de brindar este espacio de reflexión y pues bueno, los invitamos y sería todo. Muchas gracias, doctora Blanca Chávez Blanco. A continuación escucharemos la intervención de la doctora María Elena Chan Núñez. Adelante. Como se ha indicado, uno de los ejes en los que estamos poniendo mucha atención tiene que ver con el aprendizaje, la resiliencia y la reconfiguración de la educación. Esto para nosotros es muy importante porque este encuentro, por estos 29 años en los que se ha realizado, ha convocado normalmente a expertos en educación a distancia o interesados en la educación en línea. Y resulta que hoy todos los educadores y de cualquier nivel han tenido ya esta experiencia, aunque fue una docencia de tipo emergente. Entonces, justamente hay mucho interés en escuchar
cómo se ha vivido, cómo se han adaptado y cómo se está trabajando ya desde este año 2021 en el que ya había cierta experiencia en todo lo que podemos considerar como un tipo de modalidad híbrida que parece que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, en este sentido, hay en estas actividades que tienen que ver con esta resiliencia, esta adaptación, hay una ponencia que en particular es interesante relativa a la formación integral, puesto que más que nunca se ha puesto ya en la mesa de discusión el que el aprendizaje requiere de una condición emocional fuerte. Yo creo que durante la pandemia eso fue muy evidente y se venía diciendo, pero ahora la formación integral ha tomado cada vez más peso. Y entre esas otras actividades que están, en esta va a estar como ponente Alejandro Cruzata, y también darle voz a los estudiantes ha sido una prioridad y también una novedad en este encuentro, y habrá también un panel en el que escucharemos las experiencias de los estudiantes que estudian en línea justamente, que tienen ese tipo de experiencia de hace tiempo, que también es muy contrastante con todo lo que han vivido los estudiantes que no tenían esa experiencia, pero que ahora se han acercado a la modalidad por las circunstancias, ¿no?, que todos vivimos. Además de eso, yo creo que también es muy interesante el que ofrecemos talleres como cada año, y estos talleres yo creo que intentan responder a necesidades que se nos han planteado siempre, pero que ahora también toman relevancia, porque la aplicación de la tecnología no es solamente ya un asunto de la educación en línea, sino de estas mediaciones híbridas que estamos empezando a hacer en todo tipo de aulas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, talleres sobre gamificación, ¿no?, cómo hacer lúdico el aprendizaje, el marketing educativo, o sea, de cómo trabajarlo también a nivel de las instituciones, de las modalidades y la forma como se atrae, ¿no?, el aprendizaje también desde ese tipo de perspectivas, estrategias para la educación híbrida, diseño de cursos en línea, también tenemos talleres sobre educación y género. Entonces hay una variedad de herramientas que esperamos sean de interés, solo he dado algunos ejemplos, pero tenemos más de 20 talleres en los que se van a ofrecer este tipo de alternativas y estrategias, que son, insisto, para educadores en lo general, que ahora están trabajando necesariamente con la mediación tecnológica. Muchas gracias, doctora María Elena Chan Núñez. Escucharemos con atención ahora a la doctora Rosa Noemí Moreno Ramos. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues para reiterarles la invitación a registrarse en el encuentro, hay dos modalidades de participación. Una es el registro en el sitio virtual, que es encuentro.udgvirtual.udg.mx. Si ustedes ingresan y se registran, pueden acceder, como mencionó la doctora María Elena Chan, a participar en alguno de los más de 20 paneles. Hay una constancia de participación. Vamos a tener una sede virtual que simula como, un congreso, y ahí vamos a tener todas las actividades y algunas actividades de socialización de ideas y de convivencia, pero también vamos a tener todas las conferencias y todos los paneles van a ser de acceso abierto a través del Facebook del Encuentro Internacional de Educación a Distancia y del canal YouTube del Sistema de Universidad Virtual. Así que si también están interesados o interesadas en alguno de los temas en particular, pueden observarlos y ser partícipes. También las preguntas y todas las participaciones de quienes nos siguen en redes van a ser tomadas en consideración. Y quería aprovechar también para mencionar que la conferencia magistral estará a cargo de Fernando Reimers, y él nos va a hablar de cómo puede la universidad contribuir a un futuro mejor, muy en el sentido del lema de este Encuentro Internacional de Educación a Distancia, que como ya han mencionado la doctora Blanca también, consideramos que es un imperativo ya que las universidades asuman la sustentabilidad en todos sus ámbitos, en la gestión, en el currículum, en la formación docente, en la investigación. Y entonces con este encuentro estamos tratando de motivar la reflexión al respecto, y en ese sentido tendremos una serie de actividades, paneles que tienen que ver sobre la flexibilidad curricular, sobre la calidad educativa, sobre la evaluación, sobre los ODS, cómo pueden las universidades con acciones muy concretas contribuir y caminar hacia ese sentido.
Y bueno, pues nuevamente los invitamos. La página, se la repito, encuentro.udgvirtual.udg.mx. Muchas gracias, doctora Rosa Noemí Moreno Ramos. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos hacen favor de mandar y iniciamos con la intervención de nuestro compañero Adrián Montiel. Hola, muy buenos días. Para preguntarles, bueno, para ver si nos pueden ahondar en cuáles fueron estas transformaciones y aprendizajes en este periodo de la pandemia, qué es lo que ustedes destacan. Muchas gracias. Sí, bueno, hemos hecho un pequeño estudio que resulta muy interesante en relación a estudiantes universitarios que no estudiaban en línea hasta que llega la pandemia, de carreras muy variadas e incluso también de distintas ciudades. Y lo que contestan, el estudio fue de 500 personas y es bien interesante que destacan haber aprendido a trabajar colaborativamente, que reconocen ahora que no conocían algunas plataformas para poder estudiar en línea, que se han hecho más independientes o autodidactas, dicen algunos. Y eso a mí se me hace muy interesante porque ponen el énfasis en ciertas competencias transversales y sobre todo también de tipo digital, porque sí hablan de manera muy específica de tecnologías que no manejaban, ¿no? Sin embargo, llama la atención que cuando se les preguntan cuáles fueron las ventajas, ellos dicen que sus ventajas fueron aprovechar mejor el tiempo, el ahorro de transporte, de vivienda, para muchos que tienen que rentar cuando viven fuera, que son las ventajas que nosotros siempre hemos destacado de la educación a distancia, que es una educación inclusiva, que logra mayor cobertura, ¿no? Entonces los estudiantes descubren, digamos, esas ventajas, pero también es muy llamativo que de las desventajas, o sea, que también proporcionalmente es casi el mismo porcentaje, ¿no? Los que dicen una cosa y la otra, ellos plantean que les cuesta más trabajo entender y comprender. Y esto nos habla de que, por supuesto, los docentes hicieron hasta lo imposible, ¿no? Como por adaptarse a una modalidad que todavía no dominan la mayor parte de los docentes. Dieron sus clases en línea, pero traduciendo casi siempre lo que hacían en el modelo presencial. Entonces hay muchos ajustes que hacer, yo creo que mucho que aprender de cómo se trabaja en línea y con las conferencias lo que es pues esto que hacemos ahora, ¿no? Que es la videoconferencia interactiva, y que aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo, y entonces es muy importante pues eso, formarse, capacitarnos todos. Se ha aprendido muchísimo, pero yo creo que sí se requiere también trabajar mucho en las diferencias entre la gestión de una modalidad de otra, y eso salió un poco en estas respuestas, y sin embargo con una valoración muy positiva de lo que es la educación en línea, y muchos con la expectativa, porque otra pregunta era ¿qué esperaban ahora en el regreso después de la pandemia? Y para muchos es, digamos, un porcentaje casi igual, están planteando sí regresar porque quieren estar en las aulas y socializar sobre todo, pero muchos esperan que haya mayor dominio de la educación en línea y que se vuelva una constante. La siguiente pregunta. ¿Ustedes qué ven, cuáles son los cambios que a partir de la pandemia pues van a seguir ya en lo que viene en la educación? ¿Cuáles son tecnologías o modos de enseñanza? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Sí, yo creo que pensando en esta pregunta anterior que hizo, tiene que ver también con una transformación cultural de las posibilidades que tenemos. Es decir, no es que lo virtual se convierta en la panacea, pero tampoco lo presencial. Es decir, tuvieron que verse obligados a reconocer una realidad, a asumir la respuesta necesaria y posible en esa realidad, y ahora me parece que están en momento de valorar lo mejor de los dos mundos y de reconocer la exigencia que tiene una educación en línea, que no es, como dijo la doctora Chan, traducir la conferencia en línea, no, porque el asunto de la socialización, el asunto de la interacción es algo que se deja como de lado. Es decir, yo les transmito conocimiento y ya estoy cumpliendo con mi cometido, cuando estamos viendo todas las posibilidades tecnológicas que tenemos para generar esa interacción, para que exista más construcción del conocimiento como eje de la educación. Y yo creo que esa es una transformación importante que se está dando ahora. Y
ahora he estado en varios eventos que como representante de UDG Virtual, y yo creo que lo que ya no se puede voltear a ver, porque justamente fue una transformación de conciencia, es dejar de ver lo virtual como si ya no existiera o como si no sirviera. Es decir, los propios educadores vieron toda la riqueza que tienen, todas las cosas que podrían ahorrarse, que podrían potenciar en su formación. Yo creo que eso ya no se renuncia a eso, porque es una conciencia, ¿no? ¿Puedo Sí, adelante, comentar doctora. algo? Por Es supuesto. importante, por ejemplo, comentar que las instituciones educativas, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, ha comentado, ha informado que ya no regresaremos a un modelo presencial como lo habíamos vivido antes de la pandemia, sino que transitaríamos a una modalidad híbrida. Y como lo comentó la doctora María Elena Chan, es integrar lo mejor de los dos mundos, de la educación a distancia como de la educación presencial. Sin embargo, sí se requiere capacitación a todo el personal docente como a los estudiantes, sí desde el diseño del plan de estudios o de los cursos, el diseño instruccional, como la revisión de la estructura tecnológica, de cómo se va a administrar los cursos en línea, así como el trabajo colaborativo y el asumir y discutir entre los académicos o las comunidades de los universitarios cuál es el modelo educativo al que vamos a transitar, porque se dice fácil, pasan del presencial al modelo híbrido. No, tiene que haber una discusión donde la comunidad académica y los estudiantes asuman y estén de acuerdo en cuáles van a ser, por decir algo, ¿no? Cuáles van a ser las materias que van a estar en un modelo virtual, qué tipo de apoyos y de material multimedia van a utilizar, quiénes son los equipos que los van a diseñar, en cuánto tiempo y cómo esa transición la vamos a planear para que realmente sea exitosa y logremos los objetivos y no haya afectación en la calidad de los servicios educativos. Vamos a pasar ahora a las preguntas con nuestra compañera Claudia Castro. Sí, buenos días. Pregunta Fernanda Mejía de TV Azteca. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que presentó la pandemia en algunas instituciones educativas? ¿Los maestros y alumnos estaban listos para la educación en línea? ¿El aprendizaje en línea y presencial puede ser igual? Sí, bueno, seguramente no estábamos preparados la mayoría. Es importante decir que quienes ya hacían educación a distancia o en línea, como el caso de UDG Virtual, los impactos fueron mínimos, tenían más que ver como con vivencias personales tal vez de la misma enfermedad o de problemas laborales, pero no con la continuidad de los estudios, y eso sucedió en todas las instancias que ya tenían esta modalidad implementada, por supuesto. Pero la mayor parte de los profesores tuvieron que hacer un esfuerzo, yo diría incluso heroico, porque cayó sobre ellos el gran peso de llevar a cabo toda la adaptación. Y claro, se capacitaron en la marcha. UDG Virtual tuvo también oportunidad en el caso de UDG de dar cursos, microcursos, como para que todo pudiera ser menos complicado, ¿no?, para los mismos profesores. Y yo creo que los estudiantes tampoco, por supuesto, tenían esa experiencia, por lo mismo esto que comentábamos del tipo de respuestas que dieron en el estudio, en que no se sentían como tan cómodos, muchos de los que contestaron en esta encuesta, digamos, el hecho de que no tener al profesor delante y sobre todo tener que hacer actividades por su cuenta no es lo usual, pero se gana mucho, ¿no?, en ese tipo de aprendizaje que efectivamente es más independiente. Entonces, bueno, yo creo que no es lo mismo y no se gestiona igual, y yo creo que también ahí hay todo un campo de oportunidad, porque una cosa es que los profesores aprendan a dominar la tecnología, los estudiantes también, pero otra cosa es el diseño, el rediseño, como ya lo decía la doctora Velar, hay todo un planteamiento detrás y un soporte detrás de la educación en línea que no se puede obviar. Y yo creo que la mejor manera es justamente estas combinaciones y bueno, afortunadamente hay instituciones como la UDG que tiene esta posibilidad de hacer la hibridación porque tiene todo un sistema que tiene todo el saber hacer, ¿no?, respecto a eso, y creo que eso es importante. Eso ha estado pasando en otras instituciones del país,
donde hay este tipo de áreas que están ya sustentando el tránsito a los modelos híbridos. La siguiente pregunta. Pregunta Elizabeth Rivera de Líder Informativo, ¿qué opinan de la estrategia de educación a distancia que aplicó la Secretaría de Educación Jalisco en la modalidad virtual e híbrida? Sí, yo creo que fue una cuestión importante que además llevó de continuidad, porque ya había una plataforma, la plataforma que se había implementado desde hace ya por lo menos, bueno, pues todo el periodo pasado de gobierno. Ya había una plataforma para trabajar con padres de familia y recrea, ¿no? Ese tipo de recursos ya eran conocidos de alguna manera. No obstante, yo creo que también, al igual que en todos los niveles educativos, hubo mucho de una adaptación en la marcha. Y sí creo que se consolidó un poco más el uso de la plataforma, pues sobre todo para quienes tienen acceso tecnológico, pero no hay que olvidar que no es la mayor parte de la población y que aunque se puede decir que se elevó el número de usuarios en esas plataformas, no todo mundo lo pudo hacer, y las profesoras, sobre todo de nivel primaria y secundaria, pero particularmente las de nivel primaria, tuvieron que hacer todo el tiempo, digamos que una especie de personalización de las estrategias, porque se les veía, y en muchos foros se ha comentado, tratando de enviar las tareas para que los padres fueran los mediadores, y entonces era como se pudo, ¿no? O sea, no todo mundo utilizó esa plataforma, aunque sí creo que ya quedó ahí como para seguirla utilizando, ¿no? La siguiente pregunta. Pregunta Julio Ríos, pregunta, la UDG virtual ha sido un ejemplo de vanguardia a nivel nacional e internacional en este modelo y se adelantó a la pandemia. ¿Qué experiencias podrían compartirse del sistema UDG virtual para fortalecer la educación a distancia? Yo creo que algo que se ha comentado también en distintos foros a donde nos han invitado a participar es que cuando hay un modelo, en el caso de UDG virtual es un modelo centrado en proyectos, ¿no? Lo cual quiere decir que los estudiantes, aunque llevan varias materias, tienen una práctica real en su entorno, resolviendo algún tipo de problema de acuerdo a su carrera. Y esto me parece que es una diferencia interesante respecto a la forma como se llevó a cabo la docencia, que no es lo mismo planear clase por clase y tratar de hacer como estas sesiones temáticas, ¿no? Que cualquier profesor hace en la modalidad presencial. Cuando se tiene un modelo centrado en proyectos, resolución de problemas, resolución de casos, desafíos, es mucho más fácil, voy a decir la palabra, digo, muy coloquial, pero enganchar al estudiante y tener algo que hacer en esas sesiones, que es algo más que hablar frente a la cámara, ¿no? Entonces, creo que hay un cierto consenso de que los modelos que se centran en este tipo de didácticas, que tienen que ver más con que el estudiante construya su conocimiento aplicado, ¿no? En esto que ya mencionaba yo, problemas, casos, desafíos, etcétera, tiene muchas más posibilidades, no solo de estar motivado, sino de poder seguir, si hoy no funcionó el internet, o si no hubo la posibilidad a lo mejor de acceder a un equipo, no habría que olvidar que en algunas casas se contaba con un solo equipo para toda la familia, a veces el celular del papá o de la mamá, ¿no? Y aún en el nivel superior, los estudiantes que acceden con móvil no es lo mismo, así tienen un equipo de escritorio, ¿no? O una laptop, etcétera. Entonces, cuando se tiene algo que ya hay un hilo conductor de la actividad, como puede ser esto, un proyecto, por ejemplo, no pasa nada si hay discontinuidad en las sesiones o si no hay una interacción todas las semanas, porque la gente sabe qué tiene que hacer y hay guías para hacerlo. Entonces me parece que esa es una diferencia muy importante. Lo otro es que el modelo es asincrónico y permite que poblaciones que históricamente han estado marginadas para participar en los sistemas educativos presenciales tengan acceso, en donde el estudiante puede acceder a sus cursos en la plataforma a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y eso permite tener una penetración mayor a grupos vulnerables y alejados de los centros educativos. La siguiente pregunta.
Pregunta Lucía Castillo del periódico Cuarto Poder. ¿Cuáles han sido las complicaciones más comunes que tuvieron los estudiantes durante la pandemia, ya que esta etapa muchas instituciones en el país tuvieron que migrar abruptamente a la educación a distancia? ¿Y qué desafíos perciben para consolidar la educación a distancia en México? Pues sin duda la falta de conectividad sigue siendo el gran problema para la mayor parte de los estudiantes, que evidentemente en el país todavía no es una conectividad al 100% y tampoco es gratuita, ¿no? Entonces esa problemática creo yo que sí pesó en un porcentaje alto de la población, y yo creo que también el hecho de no tener un dominio total de lo que son como otras formas de enseñanza y de aprendizaje. ¿Gusta complementar, doctora? Sí, justamente sobre este punto me parece que el hecho de transformar o de migrar a una educación en línea implica realmente cuestionarse las formas en las que educan. Entonces implicó salirse de sus zonas de confort, de tener muchos estudiantes a los cuales dar clase o guiar, a una formación en línea en la que las conferencias no funcionan. Es decir, tienes que estar centrado realmente en el estudiante, en sus contextos, en sus necesidades, y eso es un reto, me parece importante, a la hora de pensar en educación a distancia. Adelante, doctora. Y otro de los desafíos tiene que ver con revisar los modelos a distancia con el fin de hacer una evaluación de la organización de las instituciones que permita que el nuevo modelo educativo transite fácilmente para evitar conflictos en la consolidación de la modalidad híbrida en las instituciones que normalmente son presenciales. Gracias. La siguiente pregunta. Pregunta Cintia Gómez de Rumbo MX. Tras casi 2 años de implementado el sistema de educación a distancia, ¿qué aprendizajes dejó que se comenzaran a aplicar en las próximas generaciones? ¿Gusta, doctora Rosa Noemí? Sí, bueno, creo que uno de los puntos que esperemos que sea de aprendizaje, a lo mejor todavía estamos en ese proceso, es entender que las y los estudiantes viven en condiciones muy distintas y que tendríamos que transitar de una educación masificadora a una educación que atienda las desigualdades y la diversidad. Si ponemos atención en cómo cada escuela, cada grupo, cada profesor, cada padre, cada madre de familia solucionó o hizo frente a esta situación, podríamos ver que las instituciones no necesariamente estamos preparadas para atender la diversidad. El sistema de universidad virtual tiene afortunadamente una estructura administrativa de gestión que soporta un modelo académico, o sea, que soporta cursos que son asincrónicos, que promueven la colaboración, que permiten un cierto tipo de adaptabilidad, y creo que hacia allá deberíamos transitar un poco, o sea, entender que no es la educación híbrida por la educación híbrida, ¿no? Que se necesita un soporte pedagógico, pero también una conciencia de las instituciones para entender que los estudiantes viven en condiciones distintas, y creo que ese es un reto impresionante, o sea, el poder y el imaginar cómo vamos a llegar a cada estudiante, porque esta vez vivimos la pandemia, pero posiblemente vengan otras situaciones mundiales, entender por eso el tema del encuentro, que vivimos en un planeta que compartimos y que cada acción tiene consecuencias. Entonces, sí es importante, creo que las instituciones den un cambio de paradigma hacia la inclusión, hacia la diversidad y hacia la sustentabilidad. Gracias, doctora. Parece que ya no hay más preguntas. No sé si gusten dar algún mensaje final. Los invitamos a que se registren, a que nos retroalimenten con sus observaciones, pero sobre todo el de buscar que siempre la educación esté buscando mejores formas de hacerse y que las instituciones educativas se revisen, reflexionen su funcionamiento para que sean acordes a las necesidades que la sociedad está demandando.
Muchas gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y de la difusión que hagan acerca del Encuentro Internacional de Educación que se llevará a cabo del 29 de noviembre al 3 de diciembre. Que tengan todos un excelente día.